El cáncer que padece el presidente Hugo Chávez generó un fuerte impacto en el mapa político venezolano. Ante la poca información que existe frente al estado real de la enfermedad, oficialistas y opositores han comenzado a replantear sus estrategias de cara a la posibilidad de que Chávez deje el poder antes de cumplir su mandato o ante la eventualidad de que no pueda participar en las elecciones presidenciales de 2012. El cáncer que padece el presidente Hugo Chávez generó un fuerte impacto en la política interior venezolana. Ha sido un proceso lento y cuidadoso, de aproximación y diagnósticos, de avances y descubrimientos a lo largo de varias etapas, en las cuales se vino aplicando un riguroso procedimiento científico que no aceptaba ni acepta apresuramientos ni presiones de ningún tipo. El inesperado anuncio resultó ser más grave de lo que señalaban los rumores. Estoy sometido y debo estar sometido durante un tiempo a un estricto control médico-científico. Pese a que no ha sido dado a conocer un parte médico oficial que indique la intensidad y el estado real de la enfermedad que padece Chávez, a juzgar por sus declaraciones, es evidente que su vida y su permanencia en el poder están en serio riesgo. Hemos comenzado a vencer el mal que se incubó en mi cuerpo, quién sabe por cuántas razones. Solidaridad por la salud del presidente Hugo Chávez e incertidumbre por el futuro político de Venezuela son las dos frases que resumen la situación que hoy enfrenta la opinión pública en Venezuela a solo 17 meses de las elecciones presidenciales. Su mandato va a resultar afectado desde todo punto de vista. De manera particular creo que vamos a empezar a mirar en la política interna venezolana el efecto del dúo Castro-cubano. ¿A qué hacemos referencia con ello? Que el presidente Chávez es consciente que tiene que cerrar más el círculo político, porque sin lugar a dudas no existe una figura que le garantice la suficiente lealtad para mantener el socialismo del siglo XXI y de otro lado no tiene alguien que esté en capacidad de sucederlo democráticamente dentro de unas elecciones amañadas que él ha logrado mantener en los últimos años. En el futuro inmediato, la incertidumbre radica en lo que sucederá con el actual mandato constitucional del presidente Chávez. La principal pregunta, sin respuesta aún, es la incidencia que tendrá el cáncer de Chávez en sus facultades para gobernar. Sí existe un vacío de poder, y este vacío de poder no solamente se presenta ahora, creo que en los últimos 10 a 15 días el vacío se logra identificar en dos aspectos. En primer lugar, en estos momentos Venezuela no tiene un jefe de gobierno. Tienes un presidente que no está en capacidad de cumplir esa función porque estuvo mucho tiempo en Cuba en una situación crítica en materia de salud que no le permitía manejar los asuntos internos desde el punto de vista constitucional. Y en segundo lugar tampoco tiene un jefe de Estado, porque los jefes de Estado tienen una característica especial, están en capacidad intelectual, física y mental de conducir los asuntos de la guerra y la paz, particularmente los temas de orden público. Y en estos momentos es evidente que el presidente Chávez no está en capacidad de adelantar todos los procesos necesarios para contener, por ejemplo, algo que en América Latina se da en muchas latitudes, pero que encuentra siempre soluciones efectivas, y es, por ejemplo, el tema de las crisis carcelarias. El presidente Chávez no ha podido darle un buen manejo, y ese manejo gira en torno de la conducción de la fuerza pública, que es quizás el elemento vital para poder determinar quién tiene el poder dentro de un Estado. Asimismo, desde ya, tanto chavistas como opositores al actual gobierno comienzan a evaluar el impacto que tendrá el mejoramiento o empeoramiento de la salud de Chávez para las próximas elecciones presidenciales en las que el actual presidente venezolano ya anunció su intención de participar. Este es un mal momento para la oposición política, para quienes creen en la democracia liberal, porque existen muchos grupos, pequeños algunos de ellos, otros con unos liderazgos mucho más sentidos, pero en estos momentos se encuentran en la paradoja de no poder atacar desde el punto de vista político de una manera leal la ejecutoria del presidente Chávez, porque todos esos ataques van a ser interpretados por parte del chavismo como una pantomima o como un mal momento que la oposición quiere aprovechar para poder desprestigiar al presidente Chávez, lo cual resultaría ser un boomerang para la propia oposición democrática. Creo que por ahora la oposición va a tener que buscar un mecanismo que concite sus intereses, y creo que todavía está muy lejana la elección primaria.
todo lo que pase de aquí hasta la elección primaria en los meses de enero, febrero del próximo año va a ser determinante. Hasta ese momento vamos a saber si la oposición está en capacidad de suceder en el voto, en las urnas, al presidente Chávez. Por el lado del presidente Chávez creo que el tema es mucho más complicado, porque el presidente, y insisto, va a traer toda la doctrina cubana y muy seguramente vamos a ver movimientos del general Rangel Silva hacia la vicepresidencia o de alguien que creo que ya está llamado y cantado para suceder, por lo menos en términos temporales y muy seguramente a futuro al presidente Chávez, y en la figura de Adán Chávez. Adán tiene una relación especial con el régimen cubano, es una persona que es mucho más radical en términos ideológicos y políticos que el propio presidente Chávez. En Caracas, señor alcalde Antonio Ledesma, escuchaba usted este análisis sobre lo que puede ocurrir en Venezuela y aunque todo el país clama por la pronta recuperación del presidente, voy a parafrasear una declaración del conocido analista Moisés Naim. Por primera vez, miles de venezolanos empezaron a imaginarse una Venezuela sin Hugo Chávez. Si no es el presidente Chávez el que está al mando, entonces ¿quién? Aquí hay alternativas. Y esa es una de las fortalezas precisamente de quienes estamos en la oposición. Un drama que tiene el chavismo es que dependen de un liderazgo providencial, de un liderazgo con alguna factura mítica, y por eso incluso la idea de negar la enfermedad, como que si cualquier ser humano no está expuesto, como ya lo comentaba hace algunos momentos, a sufrir quebrantos de salud. El chavismo no tiene líderes emergentes, además el presidente ejerce el poder con un talante caudillesco, tanto así que quería gobernar por Twitter desde La Habana, quería gobernar a Venezuela a larga distancia. Y aún ya aquí en Caracas vemos que hace apariciones fugaces. Hay un hecho ya cierto, que es que el presidente fue sometido a 2 operaciones, el presidente ha confesado que arrastra una enfermedad grave, el presidente por primera vez aparece leyendo un discurso, cosa que no es forma parte de su estilo, el presidente en sus últimas apariciones hace discursos muy breves, a diferencia de los discursos maratónicos de 3 horas, de 4 horas, el presidente se priva de asistir a un desfile militar, sabiendo todos el talante militarista que caracteriza al presidente Chávez. Allí es que el problema lo tiene el oficialismo. Nosotros consideramos que lo más recomendable para el futuro de Venezuela es que la solución a esta crisis política que vivimos se dé por la vía electoral, que lo más conveniente es que el presidente se recupere y participe en esa justa electoral y que nosotros con la mayoría del pueblo respaldando una opción que vamos a escoger en los próximos meses, pues marque un nuevo destino para Venezuela. Del lado de la oposición hay un liderazgo que se ofrece con características muy variadas, muy diversas, y esa diversidad, más que generar temores en el seno de la sociedad venezolana, yo creo que más bien lo que hace es inspirar lo que la gente quiere, que es que pensemos en alternancia, que pensemos en una democracia realmente tolerante, en una democracia donde todos podamos convivir, que respetemos las opiniones de cada quien. Por lo tanto, creo que no habrá aquí vacío de poder. No habrá aquí vacío de poder. El pueblo está muy sólido, muy firme, muy maduro. Aquí nadie va a jugar al caos. De la oposición nadie va a jugar al caos. Aquí nosotros no vamos a permitir que se desaten los demonios, que aquí cada quien coja por su senda, que busquen atajos. Aquí hay un solo camino, la unidad. Aquí hay un solo camino, unidos para ganar las elecciones del próximo año y unidos para iniciar el proceso de reconstrucción de las instituciones, de la economía venezolana, de la infraestructura nacional y, por supuesto, lograr la gran recomposición de la fraternidad entre todos los venezolanos. Sí, señor alcalde, usted ha hablado de unidad en la oposición y ha dicho el problema lo tiene el oficialismo, y quiero centrarme en este punto porque aunque los hombres fuertes que están alrededor del presidente Hugo Chávez aún parecieran no querer aceptar que pudiera existir un eventual momento en el que el presidente Hugo Chávez no estuviera en la capacidad de asumir el mando de Venezuela,
sí podrían interpretarse algunos de estos comportamientos como posibles pugnas al interior del chavismo, porque algunos ministros, como es el caso de Elías Jawa, Nicolás Maduro y hasta el propio Tarek El Aissami, han empezado a dar declaraciones cada uno en los medios de comunicación internacionales, cuando antes era casi imposible que contestaran un teléfono, y cada uno ha dado su parte sobre lo que le está ocurriendo al presidente Hugo Chávez. ¿Cree usted que también están intentando sus ministros pescar en río revuelto? Bueno, son seres humanos, son dirigentes políticos, deben tener sus aspiraciones, pero en todo caso yo no quiero caer en el terreno de las hipótesis, de las especulaciones. Yo no quiero que puedan sospechar siquiera que nosotros queremos escarbar en un terreno donde son ellos los que deben tomar sus decisiones. Nosotros aspiramos que el candidato de la unidad opositora lo escojan todos los venezolanos, que nosotros actuemos en atención a un esquema que ya hemos acordado, a reglas del juego, y nosotros aspiramos que el presidente se recupere, que participe en las elecciones, que podamos demostrar que vamos a poder ganar esas elecciones el próximo año, como ya triunfamos el pasado 26 de septiembre, a pesar del ventajismo, a pesar de las intimidaciones, a pesar del derroche y del uso de los recursos económicos por parte del gobierno y del propio presidente de la República. Sí, sobre el señor candidato alterno del chavismo, son ellos los que tienen que decidir. Y le cambio la pregunta, si, como lo dicen los analistas, el presidente Chávez decidiera cerrar más su círculo político y al candidato que tuvieran que enfrentar ustedes para las presidenciales fuera Adán Chávez. Bueno, es el mismo Chávez con diferentes sombreros. Al fin y al cabo representan lo mismo, representan un liderazgo que le hace apología a la violencia. Recordemos que recientemente el gobernador de Barinas, el hermano del presidente Chávez, Adán Chávez, cuando regresó de Cuba, vino a hablar aquí de una revolución armada, cuando los venezolanos no queremos sangre, no queremos muerte, los venezolanos queremos vida, queremos paz, queremos progreso. Representaría el mismo caso el gobierno. Este gobierno es el verdadero pasado. Son ya casi 13 años manejando sin ningún tipo de controles los asuntos públicos. Es el mismo gobierno que no cree en la descentralización. Sería un representante de un gobierno que no cree en la separación de los poderes públicos, porque el propio Adán Chávez ha coincidido con voceros de este gobierno que dicen que aquí no se justifica eso de las autonomías de los poderes públicos. Sería un gobierno que pretendería politizar la Fuerza Armada Nacional. Nosotros vamos a representar un escenario totalmente diferente a ese. Sí, señor alcalde, la oposición en este momento estaría imposibilitada de hacerle una crítica constructiva al presidente Hugo Chávez. ¿Cómo enfrentar en esta batalla política al presidente Hugo Chávez como candidato, teniendo en cuenta de que padece una enfermedad y que cualquier ataque político podría ser interpretado como si se estuviera tratando de atacar a una víctima en este momento? ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a usar? No, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Por ejemplo, está la dimensión humana. Desde el punto de vista humano, uno tiene que tener consideración no solamente con el paciente, sino con los familiares del paciente y con los seguidores, porque tiene sus seguidores. Esa es la dimensión humana, pero está la dimensión también de la responsabilidad a la hora de conducir los destinos del país. Yo, por ejemplo, fue uno de los que el pasado domingo emplazaba al presidente de la República a que retornara a ejercer sus responsabilidades en Venezuela, o en todo caso a que ejerciera su derecho a buscar curarse, a mejorar su salud, pero que delegara sus responsabilidades de gobierno en la persona del vicepresidente de la República. Una cosa es la solidaridad con la condición humana y otra cosa es nuestra responsabilidad de velar por la salud de todo el país. Muchísimas gracias al señor alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, por este tiempo dedicado al programa La Noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comerciales y al regreso vamos a continuar evaluando el futuro político de Venezuela desde Washington con el columnista Herbert Torres.